Hay edificios que parecen resistirse al paso del tiempo, lugares donde el polvo cubre cada rincón, donde las ventanas están rotas, donde el óxido consume lentamente el metal, sitios que deberían estar completamente muertos, pero algunos se niegan a permanecer en silencio. Existe una historia que ha circulado durante décadas entre vigilantes, exploradores urbanos y antiguos trabajadores industriales. La historia de una fábrica abandonada donde las máquinas siguen encendiéndose solas cada noche, a la misma hora, aunque la electricidad fue cortada hace más de 30 años y aunque oficialmente no queda nadie vivo trabajando allí. Todo comenzó en las afueras de una pequeña ciudad industrial. Durante años, aquella fábrica fue el corazón económico de la región. Miles de personas cruzaban diariamente sus enormes portones de acero. Las chimeneas nunca dejaban de expulsar humo. Las bandas transportadoras funcionaban día y noche. El ruido de las prensas podía escucharse a kilómetros de distancia. Era un lugar lleno de vida, hasta que ocurrió un accidente, uno tan grave que la fábrica cerró de un día para otro. Los periódicos de la época hablaron de una explosión en una de las líneas de producción. Otros mencionaron una fuga de sustancias peligrosas, pero los trabajadores sobrevivientes contaban una historia muy diferente. Decían que aquella noche las máquinas comenzaron a comportarse de manera imposible. Motores apagados arrancaban solos. Prensas hidráulicas descendían sin recibir ninguna orden. Cintas transportadoras cambiaban de dirección y todas las alarmas de la planta comenzaron a sonar al mismo tiempo. Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron el edificio completamente vacío. Los empleados habían huido, pero nunca se explicó por qué. La empresa cerró la planta definitivamente pocos días después. Las puertas fueron selladas, la electricidad fue desconectada, los accesos quedaron bloqueados. Con el paso del tiempo, la vegetación comenzó a cubrir los muros. Las ventanas se rompieron, los techos empezaron a derrumbarse y la fábrica se convirtió en otro edificio olvidado, o al menos eso parecía. Porque los habitantes de la zona comenzaron a notar algo extraño todas las noches, exactamente a las 2:17 de la madrugada. Las ventanas del edificio se iluminaban durante unos segundos y luego todo volvía a quedar completamente oscuro. Al principio nadie prestó demasiada atención. Pensaban que eran vagabundos o jóvenes entrando ilegalmente. Pero entonces comenzaron los sonidos. Primero era un zumbido muy lejano, después el ruido metálico de engranes moviéndose. Más tarde, golpes, martillos industriales, cadenas, como si una línea completa de producción hubiera vuelto a funcionar. Y lo más extraño era que el sonido siempre duraba exactamente 15 minutos, ni uno más, ni uno menos. Los vecinos dejaron de acercarse al lugar. Algunos incluso cambiaban de ruta para evitar pasar frente a la fábrica durante la noche. No por miedo a personas, sino porque aseguraban ver sombras caminando detrás de las ventanas. Sombras que parecían trabajar, como si la planta jamás hubiera cerrado. Años después, un grupo de exploradores urbanos decidió investigar. Querían demostrar que todo tenía una explicación sencilla. Entraron al edificio poco antes del anochecer. Las instalaciones eran enormes, pasillos interminables, escaleras oxidadas, salas de control cubiertas de polvo. Las máquinas permanecían inmóviles, frías, completamente desconectadas. El grupo revisó los tableros eléctricos. Todos estaban inutilizados. Los cables principales habían sido retirados décadas atrás. Era imposible que existiera energía.
Colocaron cámaras en distintos puntos, encendieron linternas y comenzaron a recorrer la fábrica. Encontraron escritorios con documentos abandonados, herramientas sobre mesas de trabajo, tazas de café vacías. Todo parecía detenido en el instante exacto en que las personas abandonaron el lugar. Pero había un detalle inquietante. Los relojes colgados en distintas paredes marcaban la misma hora, 2:17, todos, como si se hubieran detenido al mismo tiempo. La noche cayó lentamente, el edificio quedó completamente oscuro, el silencio era absoluto, hasta que, exactamente a las 2:17 de la madrugada, escucharon el primer sonido. Un motor, muy lejano, girando lentamente, después otro y otro más. Las cámaras comenzaron a registrar vibraciones en el suelo. El grupo corrió hacia el área principal de producción, y lo que vieron los dejó paralizados. Una enorme prensa hidráulica acababa de ponerse en funcionamiento. Las luces de advertencia parpadeaban. Los pistones subían y bajaban lentamente, sin electricidad, sin operadores, sin ninguna fuente de energía. Pocos segundos después, las bandas transportadoras comenzaron a moverse. Rodillos cubiertos de óxido giraban como si acabaran de ser lubricados. Brazos mecánicos realizaban movimientos precisos. Compresores expulsaban aire. Todo el complejo parecía haber despertado. El ruido era ensordecedor, pero había algo aún más perturbador. Las máquinas trabajaban siguiendo un patrón, como si estuvieran fabricando algo, aunque no había ningún material sobre las líneas de producción. Uno de los exploradores apuntó su linterna hacia una plataforma elevada y allí vio una figura. Un hombre, vestido con un viejo uniforme industrial, observando las máquinas, quiso llamar la atención del resto, pero cuando todos iluminaron el lugar, no había nadie. Decidieron revisar las cámaras térmicas y descubrieron algo imposible. Decenas de siluetas aparecían caminando por la fábrica. Se movían entre las máquinas, entraban en oficinas, subían escaleras, como trabajadores realizando sus labores normales. Sin embargo, a simple vista el edificio seguía completamente vacío. El grupo comenzó a sentir verdadero miedo, pero todavía faltaba lo peor. Uno de los exploradores encontró la antigua sala de supervisión. Dentro había un sistema de monitoreo con decenas de pantallas analógicas, todas apagadas, o eso parecía, porque exactamente a las 2:24, una de ellas se encendió sola. La imagen mostraba la línea principal de producción, pero no como estaba en ese momento. La mostraba funcionando, llena de trabajadores, con cientos de personas moviéndose entre las máquinas. El hombre acercó el rostro a la pantalla. Buscaba entender qué estaba viendo, y entonces notó algo aterrador. Entre todos aquellos trabajadores, había alguien mirándolo directamente desde el monitor. Un hombre inmóvil, sin hacer ningún trabajo, solo observándolo, como si supiera que estaba allí. La imagen comenzó a distorsionarse, y poco a poco, más personas dejaron de trabajar, una por una. Todas giraban lentamente la cabeza hacia la cámara, hasta que cientos de rostros quedaron mirando fijamente al explorador. En ese instante, todas las pantallas del cuarto se encendieron al mismo tiempo, mostrando exactamente la misma imagen. Cientos de personas observándolo en silencio. El hombre salió corriendo, pero al llegar nuevamente al área principal, las máquinas habían cambiado. Ya no parecían trabajar solas. Ahora daban la impresión de seguir el ritmo de pasos invisibles, como si alguien caminara junto a ellas. Las cámaras comenzaron a fallar. Las baterías se descargaban de golpe. Las radios solo transmitían estática, y entre aquel ruido metálico se escuchó una sirena. La misma sirena que
Según antiguos empleados, sonó la noche del cierre definitivo. El grupo decidió escapar, pero antes de alcanzar la salida, uno de ellos notó algo extraño sobre el piso. Había huellas frescas, cubiertas de aceite negro. Seguían una única dirección. Entraban hacia el edificio, no salían. Jamás encontraron una sola huella alejándose de la fábrica. Cuando finalmente lograron salir, el ruido cesó de inmediato, las luces desaparecieron y el edificio volvió a quedar completamente oscuro, como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente revisaron todas las grabaciones. Muchas estaban dañadas, otras completamente vacías. Pero una cámara había seguido funcionando. Mostraba la línea de producción durante toda la noche. Las máquinas realmente se movían. Eso podía verse claramente. Sin embargo, había un detalle que ninguno notó mientras estaba allí. Durante varios minutos, las máquinas parecían detenerse brevemente, como si esperaran instrucciones. Y justo antes de volver a funcionar, se veía una sombra cruzando lentamente entre ellas. Nunca lograba distinguirse por completo, pero todas las máquinas arrancaban justo después de su paso. La historia llegó hasta antiguos trabajadores de la fábrica. Uno de ellos aceptó hablar después de muchos años. Contó que el accidente jamás fue una explosión, ni una fuga química. Según él, todo comenzó cuando instalaron una nueva máquina traída desde otro país, una enorme prensa experimental. Desde el primer día comenzaron los problemas. Los motores se encendían solos. Los sensores detectaban personas inexistentes. Las alarmas sonaban sin motivo, y varios empleados aseguraban ver figuras caminando entre los pasillos durante los turnos de madrugada. La empresa decidió ocultarlo todo, hasta que una noche, las máquinas comenzaron a activarse simultáneamente, sin intervención humana. Los trabajadores huyeron y nunca volvieron, pero el antiguo empleado reveló algo todavía más inquietante. Aquella máquina experimental nunca fue retirada. Continúa dentro de la fábrica, exactamente donde fue instalada. Desde entonces, varios curiosos han intentado encontrarla. Algunos aseguran haber visto una enorme silueta cubierta por lonas y óxido. Otros dicen que jamás lograron llegar hasta ella, porque los pasillos parecen cambiar de lugar durante la madrugada, como si la propia fábrica reorganizara su interior. Pero existe un último detalle que muy pocas personas conocen. Hace algunos años, una compañía eléctrica realizó una inspección cerca del edificio. Querían retirar definitivamente los últimos cables de alta tensión de la zona. Al revisar el consumo histórico, encontraron algo imposible. Cada noche, exactamente a las 2:17, la fábrica registraba un pico de consumo eléctrico equivalente al funcionamiento de toda la planta durante 15 minutos, aunque oficialmente no existía ninguna conexión a la red. Hasta hoy, nadie ha podido explicar de dónde proviene esa energía. Algunos creen que se trata de un fenómeno eléctrico desconocido, otros hablan de errores en los registros. Pero quienes viven cerca de la vieja fábrica saben algo diferente, porque aseguran que, cuando el viento sopla en silencio durante la madrugada, todavía puede escucharse el sonido de las máquinas, golpes de metal, motores girando y una sirena lejana anunciando el inicio de un turno que jamás terminó. La próxima vez que pases junto a una fábrica abandonada, observa con atención las ventanas, porque hay edificios donde el trabajo nunca se detuvo y quizás algunas máquinas no siguen funcionando porque tengan electricidad, sino porque todavía están esperando que sus trabajadores regresen.